República Dominicana, buenas tardes. Aquí estamos y ya es 12 de junio de este año 2025, exactamente las 2:05. Panorama con el pueblo inicia en este momento. De la Rosa, hola. Buenas tardes, Ivonne, buenas tardes, Jessy, Domingo, y buenas tardes a todo el público que sigue a Panorama con el pueblo. Jessy. Buenas tardes, Ivonne, Domingo de la Rosa, a la audiencia que nos sigue a través de las diferentes plataformas de transmisión, hoy con muchas noticias, muchas trágicas, pero bueno, aquí firmes para servirles la información como sale. Noticias trágicas que vamos a servir en un momentito y que nos despertábamos hoy con un accidente más de los 14 que ya, accidentes aéreos, de los 14 que se han producido en este 2025, Domingo. Buenas tardes. Saludos a los de aquí, a los de allá. Bueno, pues a los de allá que están todavía bastante agitados, pero sí, efectivamente, como decíamos, lo que ocurrió en la India fue catastrófico, ¿no? Hoy, bueno, pues a bordo de esta aeronave, un Boeing 787, 240 personas de la compañía Air India, con destino a Londres, será ocupada por 10 pilotos, tripulantes, 230 pasajeros, en fin. Pero lo que llama la atención es que a mucha gente, porque siempre nos han dicho, bueno, la menor ocurrencia de accidentes son los accidentes aéreos, pero como que hemos tenido, yo creo, como que hemos sobrepasado, ¿no? Este año, porque 14 ya en el primer semestre del año me parece una cantidad bastante considerable. Que ha llamado la atención de expertos en este sentido, o sea que ya ustedes saben. Sí, y uno de los más trágicos de esta década. Estamos hablando de que ya la policía de India reportó 204 personas fallecidas. Hay 41 personas que fueron trasladadas a centros médicos. El avión se estrelló en un centro educativo. Al menos 5 personas fallecidas de las que se encontraban en el plantel y otras personas también heridas. Ha sido de verdad que una tragedia. Yo no sé si ustedes recuerdan, históricamente el tema de los accidentes de avión, cuando usted analiza, yo no sé si ustedes recuerdan lo del Hudson, que fue un avión que tuvo que aterrizar en el río Hudson en New York y hasta películas hay de cómo este piloto logró de alguna manera salvar la vida de tantas personas. Lo que dice esta noticia del día de hoy es que automáticamente el avión despegó, bueno, emitió una alerta de emergencia, pero no volvió a responder después de eso. Bueno, noticia es lo dicho por el presidente de Brasil, Lula. Se reunió al Caribe en Brasilia y ellos están hablando de coordinar ayudas, pero ¿para qué? Para Haití, sí señor. El presidente recibió delegaciones de 16 países del Caribe, ahí van a analizar las nuevas formas de cooperación, algunas iniciativas conjuntas frente a la grave crisis que enfrentan nuestros vecinos Haití. Mientras tanto, hay un comunicado aquí en el patio de los jesuitas calificando de violenta, criticando la política migratoria del gobierno, bastante contundente. La Compañía de Jesús en Santo Domingo decía que esa violencia respecto a las políticas de la migración que ejecuta el gobierno central, con la expulsión semanal de 10.000 personas en situación migratoria irregular, principalmente de origen haitiano, pues cuestiona también la coherencia de esas medidas con los principios de justicia, de humanidad. En fin, que esas políticas migratorias que han sido enfocadas en la repatriación masiva, pues vulnera derechos fundamentales, dicen los jesuitas, se ignora compromisos internacionales, afecta a sectores vulnerables como niños, niñas, adolescentes, mujeres, y plantean, por supuesto, la necesidad de que se suspendan esas deportaciones masivas y que se sustituyan por procesos individualizados, orientados por una cultura de hospitalidad y del encuentro en consonancia con los valores de justicia, solidaridad. Firmaron
Dicen ellos que se reportan detenciones arbitrarias, la falta de respeto al debido proceso, y el llamado es para que se establezca una política migratoria, ¿sí?, pero integral, con una visión de Estado a mediano y largo plazo, y que eso pueda incluir entonces ese proceso de regularización, pero que sea serio y transparente y justo para los migrantes que aportan desarrollo nacional, especialmente en sectores como el agropecuario, como la construcción, y se apoyan entonces en lo dicho por Wilfredo Lozano, que es el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración, con propuestas muy puntuales que en ese sentido ha estado planteando el señor Lozano. Lo único, déjame responderle a los jesuitas. Lo que ellos quieren es que suspendan las deportaciones, pero ellos no plantean una salida para la carga que significa para la sociedad dominicana O sea, que es una actitud sumamente irresponsable. Carguen ustedes con esa desgracia, carguen ustedes con el problemazo haitiano, y nosotros aquí servimos de soporte. Por eso es que la Iglesia Católica se está descojonando en Latinoamérica, porque toda la Iglesia protestante le están comiendo los caramelos, porque todas esas posiciones son irresponsables. Absolutamente irresponsable. Que planteen cuál es el problema, cómo nosotros vamos a resolver el problema con Haití, cómo resolvemos el problema de una presión migratoria de millones de seres humanos desesperados, que la única opción que tienen es incorporarse de manera desorganizada a una sociedad que de por sí es tremendamente desigualitaria y de por sí tremendamente injusta. Pero no plantean eso. ¿Y por qué los jesuitas también no se pronuncian, Domingo, con relación a los casi 6.000 muertos que han hecho la banda en Haití? ¿Y por qué los jesuitas no se pronuncian también? Que planteen soluciones a eso. Con una solución real al problema social, político y económico que tiene Haití por más de 200 años. Yo me gustaría preguntarle, porque la iglesia, si hay una institución que tiene poder, se llama la Iglesia Católica. Bueno, ellos están proponiendo, dentro de lo que proponen en ese comunicado, la persecución de redes de tráfico, que son innegables, de personas, con una coordinación más interinstitucional de endurecimiento legal, pero sobre todo también endureciendo las sanciones a los que trafican con este problema, y la documentación de contratos para trabajadores migrantes facilitados mediante ventanilla única, con responsabilidad compartida con empleadores, modernización institucional a través de una gestión migratoria que sea más profesional, que sea más articulada, que sean más sostenidas, dicen ellos. Las cosas pero difíciles. Pero ¿con quién? Dicen ellos eso, pero ¿con quién van? ¿Cuál es el interlocutor? Porque es que no hay, de aquel lado no hay interlocutor. O sea, ¿con quién va a definir nada? Por eso que yo digo que es una actitud sumamente irresponsable, que solamente tiene una explicación en el hecho de que son financiados por las instituciones internacionales que están interesadas en que se resuelva el problema haitiano a partir de República Dominicana. Parece que el tema haitiano está matizado por todas las vías de irresponsabilidades, ¿no? Muchas irresponsabilidades compartidas en el tratamiento, y de eso no está exento incluso el propio gobierno dominicano, sí, con las propuestas que hace. Sí. Y lo que implica eso, y por supuesto el favor político que le sacan, y los que se montan a veces sin analizar el problema simplemente en esta ola, pero eso está matizado por irresponsabilidades compartidas. Sí, bueno, claro que sí. Señor, una de las irresponsabilidades mayores es no deportarlo, perseguir a los delincuentes que trafican con ellos, perseguir los que están en las Fuerzas Armadas Dominicanas. Pero la primera es la frontera, Domingo, porque ¿por qué entran? Sí, pero perseguirlos a ellos, porque quien tiene control de la frontera son los guardias dominicanos. Perseguir a los delincuentes dominicanos que están en el ejército y que participan en ese tráfico. Ese es el problema fundamental. Ahí yo estoy de acuerdo. Ahora bien, plantear simplemente que no se deporten, coño, es como abusivo. O sea, es como abusivo que no se deporten. Porque una de las cosas que hay que decirle a estos gobiernos de Hipólito para acá, comenzando por Leonel, pasando por Leonel, Danilo y es que han permitido que eso
ese problema crezca. Sí. Crezca sin control. Bueno, eso es lo que quieren los jesuitas, que crezca sin control. Bueno, Pero también, ahí para cerrar de mi parte, yo no apoyo que el gobierno, el planteamiento de que el gobierno no esté haciendo nada. Sí tiene gran responsabilidad porque saben dónde está el problema y es donde menos se ataca de la manera que tiene que hacerse. Ahora bien, los miles de inmigrantes haitianos que se han deportado ha sido por parte de Migración, la Dirección General de Migración, y la Dirección General de Migración pertenece al Poder Ejecutivo, pertenece al cuerpo institucional del país. Entonces, una cosa es que no se esté preveniendo de la manera correcta para evitar que ellos entren a la República Dominicana. El mismo temor también que se tiene con el sector privado, que se sabe que es quien los contrata de manera irregular, que no asumen ningún tipo de impuesto ni de ningún tipo de situación fiscal con ellos, pero de ahí a decir que el gobierno no está haciendo nada, creo que es mucho el yo sigo contraste. insistiendo que hay muchas hipocresías en el tratamiento del tema, muchas hipocresías y muchas opiniones muy apasionadas en muchos casos, sin ver el contexto de la realidad que tiene, como hemos dicho, tiene muchas caras, ¿no? Muchas lecturas, demasiadas lecturas, y por supuesto esto a lo que nosotros hemos llegado, por lo menos yo lo he repetido hasta el cansancio, tiene una razón fundamental y es cómo han actuado, la irresponsabilidad con la que han actuado los gobiernos. No hay una decisión de verdad de resolver este problema. No es solamente haciendo y abriendo una puerta giratoria, te saco por aquí y entras por allí, y lo saben perfectamente. Entonces, en ese sentido, yo pienso que es una gran irresponsabilidad del gobierno que no está resolviendo el problema. Y lo saben perfectamente, siempre lo han sabido todos. Lo saben, entonces es como un poco soltarle un poquito de ardid, ¿no? Para muchos, o es que pensamos que las 15 medidas anunciadas por el gobierno son la solución. No son la solución y ellos lo saben, y ahí es donde yo establezco las irresponsabilidades del gobierno que se arrastran desde siempre, porque hoy veo yo precisamente al expresidente Leonel Fernández también dentro de todas las informaciones del día, y aprovecho para servirla, donde se pronuncia en torno al tema haitiano, y en esos pronunciamientos pues habla de también, si no utilizando la palabra irresponsabilidad, pero sí que no se ha actuado como se ha debido respecto a un problema que ya está llegando a una crisis sin retorno. Eso lo sabemos perfectamente, pero esa crisis sin retorno, por lo menos en lo que toca al tema migratorio, yo creo que tienen que compartirse las culpas, porque solamente lo han utilizado como apagafuego frente a situaciones complicadas de los gobiernos, y para desviar muchas atenciones. Es un tema que desborda muchas pasiones, definitivamente. Pero además de eso, las cosas siguen, y ahí sí están ardiendo, y arden bastante serio. En Estados Unidos sigue el problema, ¿no? Sigue el problema con el mismo tema migratorio. La imagen de Juan Donaldo Trump se ha deteriorado increíblemente después de su regreso. Eso lo dice hoy, lo muestra una encuesta, y por supuesto es la percepción. ¿Dónde la sitúan? ¿Dónde la sitúan? Bueno, aquí estoy, te doy ahora mismo los datos. Bueno, mientras lo consigue. No, lo tengo aquí, nada más es cuestión de nada más es verlo. Sí, dale. Se entregó el general retirado sí. William Durán Jerez, que era requerido por la DEA, se entregó hoy. Es el amiguí del regidor. El amigo del regidor. Del regidor, sí. Vamos a decir el compinche del regidor. Sí. Así es. Bueno, 19 países encuestados, para darte el dato sobre la confianza de Estados Unidos disminuyó. Yo no la conozco. Sí, no, lo tengo aquí. Ok, bueno, pues las caídas más marcadas que se dieron, por ejemplo, en países como México y Suecia, pero el estudio también revelaba que los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Alemania, Japón, España, Francia, muestran ahora opiniones mucho más negativas. Hablan de muy por debajo de un 50%, eso está muy fuerte. En política migratoria, uno de los temas centrales del discurso de Juan Donaldo Trump, el respaldo fue de 36%, el más alto entre los asuntos evaluados, pero aún así muy por debajo del 50%. El caso es que no le está yendo bien a Trump, y evidentemente que no hay razones para que le vaya bien. Yo me atrevo a pronosticar que si sigue la deriva, si él no detiene eso,
no detiene eso, eso terminará como el 25%. Sí, va a terminar muy mal, va a terminar muy mal. Yo creo que aquí aplica algo muy importante para un poco tratar de entender la situación de Estados Unidos, y es que esa tercera ley de Newton que habla sobre toda acción que genera una reacción de igual intensidad, pero en sentido opuesto, aplica perfectamente para el tema de la política, porque la brutalidad, y ahí sí yo me permito, y lo digo con mucha responsabilidad, racista, xenófoba, que ha sido desplegada por la administración Trump, además de la desesperación en este segundo mandato, ha generado una respuesta popular de unas dimensiones que yo creo que les van a trascender, que no la estaban esperando, y que tiene un epicentro importante ahora precisamente, que son Los Ángeles, y lo es importante por los datos que hemos estado sirviendo respecto a qué concentra California, alrededor del 22% de toda la población migrante. Entonces no es cualquier cosa de la que estamos hablando. Y yo quisiera abonar, por ejemplo, ahí para la gente que no escucha, son dos situaciones distintas, porque allí el migrante está incorporado a todos los sistemas. Allí está incorporado. El problema es nosotros que no tenemos por dónde agarrar el tema haitiano, porque es que no tienen ni siquiera identidad. O sea, allí por ejemplo, el aparato está incorporado al aparato productivo, pero el aparato productivo lo incorpora al sistema de seguridad social. ¿Tú entiendes? Que no se convierte... Claro, esa es una de las desgracias que nosotros tenemos, que nosotros como Estado, nosotros todos tenemos que cargar con esto, y mientras tanto, un grupo de empresarios lucran. Ese es mi punto. Es así. Ese es mi punto, porque yo estoy totalmente... Bueno, la gente conoce mi posición sobre los expresidentes. Los expresidentes quieren resolverle un problema. Oye, legitimar la sobreexplotación a los haitianos, yo no estoy de acuerdo con esa desgracia. O sea, yo no estoy de acuerdo con esa desgracia. Pero tampoco estoy de acuerdo con que los haitianos son solo una carga que solamente se gasta en nuestro presupuesto. Una parte. Tampoco, eso no, es porque así. Hay una parte. Absolutamente mira, no. No, porque hay una parte. Mira qué es lo que pasa. Como se den el desorden, como se den en el marco de un desorden, que no se den en el marco de un desorden sin control, que ahí está la falta de responsabilidad de los políticos. Y ahí yo coincido en ese punto, yo coincido contigo. Y coincido contigo en el punto con los militares, la corrupción en la frontera. Exacto. Son cosas que las separo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que no puedo verlo todo junto, no puedo dejar que se me junte todo. ¿Por qué? Porque hay una parte de los haitianos que se convierten realmente en un gran problema social. Hay otra parte que se incorpora a la actividad económica y son sobreexplotados. Son sobreexplotados y se le niegan derechos. Claro, entonces ahí es donde toma, perdón, Jessy, ahí es donde toma, perdóname porque voy ahí mismo, ahí es donde toma entonces mucho sentido esa necesidad que mucha gente lo sienten como el diablo a la cruz, cuando se habla de cuál es esa población, por ejemplo, que se podía regularizar, cuál es esa población que ha empezado incluso a gestionarse, cuál es esa otra que tiene ese impacto social y por supuesto económico, porque sabemos, y eso es innegable, ¿no?, de lo casi imprescindible que es para algunos sectores la mano de obra haitiana, pero regularizada, es que cotice, es que no sea una carga para todos nosotros. Pero perdóname, bueno, es que no sabe, pero justamente lo que estamos preguntando, y eso es una responsabilidad de Estado que no te la puedo responder yo. Ahora en República Dominicana hay un gran problema con la educación, espérese. Sí, es un problema. Permítame, sí, claro. Mire, hay un gran problema con la educación. Es para que el tema no es blanco y negro. Yo sé que no es blanco y negro, discúlpeme. Ahora hay que inscribir a todos los muchachos dominicanos, hay reinscripción en todas las escuelas. Hay un gran problema porque la mayoría de los dominicanos, de los muchachos dominicanos, una gran parte se va a quedar fuera. Bueno, pero el asunto es ese, el asunto es que tenemos que empezar entonces, como dicen en el campo, a esmallar el arroz. Entonces tenemos que hacer las separaciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo primero es que ni sabemos qué es lo que necesitamos. ¿Entiendes? Entonces tenemos que poner, exacto, todo eso tenemos que ponerlo claro y no podemos descartarlo, pero es que decimos, no, cuando se habla aquí de regularizar, no, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y ver qué necesitamos, qué podemos tener, en qué condiciones los tendríamos y lo que no, entonces
ni modo, no hay de otra porque no lo podemos asumir y en eso todos estamos totalmente de acuerdo. Pero las crisis migratorias, en definitiva, han estado muy acentuadas, incluso mucho más allá de la realidad preocupante nuestra y lo que está ocurriendo, para volver al caso de California, que va a ser domingo, y lo conversábamos ayer, la antesala de procesos que se van a replicar en muchos estados y en muchas ciudades, con el gobierno respondiendo en forma similar, con un excesivo despliegue de brutalidad, de criminalización hacia los manifestantes. Ahora, otro elemento importante que tiene que ver con eso y también con nosotros, ahí yo creo que podemos hacer la comparación, que está pasando en términos económicos y de estabilidad en Estados Unidos. Hay una situación complicada que se va a complicar muchísimo más con todo el tema migratorio que está pasando aquí en República Dominicana, y no estoy diciendo que solo eso pudiera ser la responsabilidad de establecerse ahí. Nosotros, el crecimiento de nosotros ahora se va a frenar. Las proyecciones nos van a quedar cortas. Entonces, no es descartable que eso tiene mucho que ver con todos esos procesos y esos sectores productivos que gritan. Y sí, es verdad, tiene razón. Ahora, todo eso, por supuesto, ahí coincidimos, tenemos que hacerlo, pero de manera ordenada, que no signifique para una carga para todos los demás, ¿no? Bueno, lo que hemos vuelto somos nosotros. Si volvimos sin tener la participación de Francisco Holguín, a quien estábamos procurando, o cualquier experto técnico, porque parece que vamos a tener muchas lluvias en el fin de semana y particularmente hoy, que ya ha empezado a llover en varias partes del país, y por supuesto la preocupación que siempre es legítima por las implicaciones que tienen aquí las lluvias, ¿no? Por las vulnerabilidades y lo que ocurre, que a veces desde nuestra realidad no la sentimos, pero impacta bastante fuerte. Así es que vamos a ver si de aquí a que terminemos podemos hacer esa conversación para que no haga una proyección corta, rápida, y manejemos la información. Mientras tanto, yo me quedo con el comentario de usted, Miguel de la Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes a todo el pueblo dominicano que nos escucha a través de Panorama con el Pueblo. Miren, cuando nosotros participamos en principio de este programa, nos hicimos eco de la gran problemática que estaba sucediendo en la República Dominicana con relación al tránsito. En el mes de enero se produjeron unas 206 muertes, en el mes de febrero unas 145 muertes, y reseña los medios de que el 65% de esas muertes eran de jóvenes dominicanos que rondaban entre los 15 y 38 años. Una gran catástrofe. Están así que el periódico El Panorama realizó un gran trabajo con relación a la problemática de tránsito, que se hizo eco en el gobierno central. Definitivamente se hizo eco, llamó la atención y produjo una revolución en todo lo que se llama la problemática de tránsito en la República Dominicana. En el día de ayer, precisamente, el Intran lanza una plataforma digital para usted dar el seguimiento a lo que son los accidentes de tránsito. Lanza una plataforma en el Hotel Sheraton, una gran parafernalia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final de la jornada, nadie nos ha dicho, nadie nos ha comentado, nadie ha puesto la mano sobre la llaga sobre las muertes que se han seguido suscitando por accidentes de tránsito de marzo aquí al 11 de junio. Simplemente una plataforma que le va a indicar a cualquier persona que quiera entrar dónde está el herido, cuántos muertos hubieron, cuáles fueron los vehículos que colisionaron, etcétera, etcétera. Pero todavía el Intran no ha dado una respuesta específica, clara y concisa de cuál es la política pública que va a implementar, primero, para bajar los accidentes de tránsito y por vía de consecuencia las muertes que se están suscitando. Segundo, el gran problema que tenemos nosotros los capitalinos con relación a los tapones inmensos que hay. Entonces me podrán alegar de que eso es una dependencia de la DGC. Sí, es una dependencia de la DGC, pero quien traza las políticas públicas de tránsito es el Intran, y por vía de consecuencia tiene una gran responsabilidad. Por lo que yo desde esta humilde tribuna proclamo y reclamo
al gobierno central y a través del Intran, de la DGC, por favor, que cuál es la política pública real, efectiva, que se va a implementar en República Dominicana para parar la muerte por accidente de tránsito, los innumerables tapones a todas las horas que se hacen en la capital de República Dominicana, pero sobre todo la tragedia nacional que significa que nuestra juventud está muriendo en un accidente de tránsito que puede ser evitable. Para que Holguín nos informe de un fenómeno que se está moviendo, que podría generarnos lluvias durante todo el fin de semana y desde hoy. Buenas tardes, Holguín. Díganos brevemente qué es lo que tenemos. Buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes al equipo y a toda la red de audiencia, teleaudiencia que tienen ustedes a esta hora en Panorama de la Tarde. Bueno, decirles que en el día de hoy tenemos, a esta hora, ya se están generando algunos aguaceros en la parte de Santo Domingo Norte, podrán llegar hasta aquí, hasta algunos sectores del Distrito Nacional. No son estas grandes lluvias, también hacia el interior del país, después del paso de la onda tropical anoche, que no dejó muchas lluvias, quedó cierta inestabilidad, un poco de humedad, y eso es lo que se está manifestando esta tarde en esa zona del Cibao, la zona fronteriza. Pero ya mañana, Ivonne, primeramente dos noticias. El polvo sahariano que ha estado incidiendo sobre nosotros, que todavía hoy se observa, ya mañana comienza a alejarse gradualmente, quedará una atmósfera más limpia, pero al mismo tiempo la humedad va a ser mínima, de tal manera que las lluvias también se irán reduciendo durante este viernes de fin de semana. Así que el que se haya preparado este fin de semana, yo sé que usted habla de las ondas tropicales que están cruzando por agua del Mar Caribe, pero la que se está entrando al Caribe no trae prácticamente humedad y no tendrá incidencia sobre nosotros, de tal manera que desde mañana viernes y durante todo el fin de semana el patrón meteorológico será de mucho calor, pocas lluvias y, repito, el polvo ya a partir de mañana se aleja de nuestro territorio. Así que buen ambiente y mucho calor, eso es lo que va a predominar desde mañana y durante todo el fin de semana. Bueno, no pues vamos a planear entonces el viaje a la playa. No hay ni polvo del Sahara ni lluvia. Gracias, Holguín. Así es. Muchísimas gracias, Holguín, por estas orientaciones tan necesarias. Gracias y buenas tardes. Bueno, Domingo, Trump adelantó que va a cambiar sus políticas migratorias después de la queja. Se revoltearon los empresarios y eso también se podía prever. Con esta información, te doy las buenas tardes a ti también. Gracias. Para escuchar tu comentario. Gracias, Reina. Bueno, a Trump no le quedaba de otra. Eso merece analizarse a profundidad porque tiene tanto componente. Bueno, miren, señores, ya están completas las evaluaciones sobre el desempeño del sector eléctrico durante el año 2024 y nos trae la nada agradable información de que las pérdidas alcanzan el 42% de la energía puesta en línea. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 centavos, de cada peso, de cada dólar de energía eléctrica que se envía a las redes, el Estado Dominicano deja de cobrar 42 centavos. El 42% se pierde. Y se pierde descompuesta de la siguiente manera. El 38.6% se pierde porque no se factura. Y el 4.6% se factura pero no se cobra. Es un verdadero desastre. Un verdadero desastre que, de acuerdo con el Centro de Estudios Económicos, Centro Regional de Estudios Económicos,
no se veía desde hace 15 años. Un desastre en el sector eléctrico no se veía desde hace 15 años. ¿Qué significa 15 años? 15 años significa el 2010. Y vaya descubrimiento. En el 2010 estaba Celso Marrancini al frente Ya tenía un año. del sector eléctrico. Es un mago. Oye, estaba Celso Marrancini al frente del sector eléctrico. O sea, yo le había dicho a ustedes, la gente me recordará diciéndolo en las 2 emisoras que tuve trabajando en RCC Media y en la Z, diciendo, incluso Consuelo de Pradel se puso a chismear y a llevar chisme donde Bienvenido Rodríguez sobre mí, porque el hablador de Celso Marrancini se lo mandaba a decir con Soraya y ella iba a decírselo como si yo fuera un muchacho a Bienvenido Rodríguez. Porque yo decía que Celso Marrancini había roto hasta ese momento todos los récords de pérdida en el sector eléctrico. Pero yo decía más, y voy a decirlo más adelante. Miren, Celso Marrancini llevó las pérdidas porque Leonel Fernández destituyó a Radamés Segura en el 2009 y puso a Celso Marrancini. Y Celso Marrancini llevó la pérdida de 850 millones de dólares a 1.350 millones de dólares por obra y gracia de la genialidad de Leonel Fernández. Bueno, cuando Celso Marrancini se va del sector eléctrico porque lo quita Danilo Medina en el 2012, deja las pérdidas en alrededor de un 41%, tengo entendido exacto. En un 41% deja la pérdida. Bueno, viene Bichara, viene la administración de Danilo y las pérdidas bajan desde el 2012 hasta el 2019, las pérdidas bajan hasta un 31%, 30-32%. La pérdida, desde que sacaron a Celso Marrancini, bajaron, comenzaron a bajar de manera sostenida. Bueno, viene el desastre del 2020. Luis Abinader pone un grupo de improvisados ahí que no dieron pie con bola en el sector eléctrico y aumentaron la pérdida hasta el 23, hasta el 2023, ¿verdad? Sí, las pérdidas llegaron hasta un 40%, porque esa gente no dio pie con bola y además el gobierno tampoco le daba dinero para invertir en las redes de distribución, en medidores, en vehículos, en cable, en fin. El gobierno no apropiaba dinero para eso, solamente se encargaba de los déficits. Bueno, le entregaron eso a Celso Marrancini y se lo entregaron hace menos de un año a Drácula Marrancini. Y ya tiene la pérdida en un 42%, ya le ha subido 2 puntos. 1.800. Y el gobierno apropió para el déficit del 2024 86.844 millones de pesos. ¿Y ustedes saben cuánto se llegó la pérdida? 105.375 millones de pesos, que llevado a la tasa de cambio promedio
elevó el déficit a 1.769 millones de dólares. Wow. De dólares. Que lo está cubriendo el gobierno, desmantelando a EGI, cogiendo los cuartos de EGI y los cuartos de la empresa de transmisión. En vez de cogerlo para invertirlo en mantenimiento, y de Punta Catalina, en mantenimiento de la generadora hidroeléctrica o en mantenimiento de la línea de transmisión, lo está cogiendo para cubrir el desastre de Celso Marrancini. Y yo me pregunto, ¿por qué Luis Abinader tiene que imitar a Leonel Fernández en eso? ¿Por qué no imita a Danilo Medina, que bajó la pérdida a un 30%, que fue el único que fue capaz de instalar una planta como Punta Catalina con la oposición del empresariado? ¿Por qué se le permite a Celso Marrancini incluso que tenga una distribuidora particular en violación a la ley? Multiparque. Multiparque es una empresa que compra energía a las generadoras y a las hidroeléctricas para venderle a los otros empresarios. Más barato que las distribuidoras la venden. Oye, que hay una colusión ética ahí, porque no es posible que el mismo que genera la energía en Punta Catalina le venda a Multiparque, que también es de él. Que era Multiquímica primero. No, porque el Multiparque ya es una razón social que se encarga de algo pero distinto. Lo hacía con Multiquímica. Lo hacía distinto, que tiene una labor comercial distinta a Multiquímica. Pero en violación a la ley, que la ley prohíbe eso, la ley de electricidad, y se lo permite Luis Abinader, se lo permitió Leonel, se lo permitió Danilo. Concho, pero está bien, si le quieren permitir que viole la ley y que haga un negocio contraviniendo la ética y contraviniendo la legalidad, por lo menos no le pongan el sistema eléctrico en su mano para que destruya el país, porque lo está destruyendo. 105.000 millones de pesos votado por una cañería, destruido, porque hay que mantener a ese Júpiter tronante en el sector eléctrico para mantener tranquilo al empresariado nacional. ¿Qué desgracia está pagando el país con ese señor? ¿Cuál es el compromiso que tiene Luis Abinader con Drácula Marrancini? ¿Cuál es el compromiso que hace que Luis Abinader se ponga de espalda al interés nacional y que este hombre se convierta en un destructor de la finanza del Estado con la indiferencia y la irresponsabilidad de un gobierno? Bueno, señores, ya, Drácula Marrancini. Y no es porque él se parezca a Drácula, sino porque como pone a Drácula, cuida el banco de sangre, que se va a hartar toda la sangre, como se está hartando haciendo negocio desde ahí el señor Marrancini. Déjenme decirles que como información, y vamos con los oyentes atentos a ustedes, el empresario Antonio Espaillá se presentó este jueves a las instalaciones de la Procuraduría General de la República en compañía de su abogado por el caso del derrumbe del caso Jet Set, en el que fallecieron 236 personas y otras 180 resultaron heridas. Y esto ocurre después del testimonio de un empleado de la discoteca que asegura había advertido con anterioridad a Espaillat que eso podría colapsar justo ese día en que se realizó esa fiesta y en que terminó en desgracia. Buenas tardes. Buenas tardes, Gon, Domingo, Jessy. Ramón, hola Ramón. Y el doctor de la Rosa. Hola, Primero, hola. darle las gracias a ustedes y a ustedes que tienen un programa que es para el pueblo y por el pueblo, por el pacto que se firmó ayer con la Barri y la comunidad de Cotuí. Vamos a ver. Nosotros agradecemos eternamente que ustedes hayan sido los primeros que alzaron la voz en defensa de Cotuí y de lo que se pretendía hacer. Porque allá se comenzó primero poniéndose el traje y después querían bañarse. Porque allá tenían que mover la comunidad y hacer esto que se firmó y después comenzar a mover tierra. Así que nosotros agradecemos, Domingo, eternamente, Ivonne,
y Jessy, que ustedes hayan sido los que dieron la clarinada para que los ambientalistas y todos los pueblos cercanos respaldaran a los ambientalistas de Cotuí, y la Barri tuviera que sentarse, el gobierno y las autoridades de Cotuí también, porque estaban ahí, tuvieron que darle respeto al pueblo y darle respeto al valor que tienen esas propiedades, que eran sus dueños. Muy bien. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Ramón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Vamos con esta entonces. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo está Ivonne? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buena, bien, gracias a Dios. Ivonne, mira, hay una calle que se llama La Carrera, ahí en Gascue, en el Sánchez Lugo, que está entre la Obando, Leo de Obando, sí, y Enrique. Sí. Entonces, ahí hay una mata que en cualquier momento se va a derrumbar y va a hacer un desastre y va a matar a varias personas. Los alambres eléctricos es que la tienen retenida, porque el palo de luz también lo está rompiendo. ¿Cómo es que se llama la calle y en qué sector, para reiterarlo? Las Carreras. Eso en Gascue. Calle Las Carreras, ahí, en Lugo. Ajá, entre la Leo de Obando y Enrique. Entonces, sí, donde estaba el centro de información antes. Como entre la Leonor de Obando y el Enrique. Pero gusto que ustedes vayan a ver la mata que es, porque lo que están esperando es que otro ingeniero, como ese que la mata lo mató ahí, yendo a buscar a sus hijos ahí en la zona universitaria. Entonces aquí las autoridades se hacen eco, no como que cosas que ven que tienen peligro, no les gustan. Bueno, pues echa la denuncia, vamos entonces a invitar a las autoridades para que vayan ahí. Calle Las Carreras en el ensanche Lugo. Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes, Ivonne, Samuel. Hola, Samuel, ¿cómo estás, querido Samuel? Adelante. Aquí escuchándolo a ustedes, yo mirando que Luis, cuando andaba en campaña, el Angelito Salvador, en el infierno que se vivió con el PLD, conocía todos los temas, a todos le tenía una respuesta y una solución. Y yo creo, escuchando lo que está pasando con Maranzini, la electricidad y todas las otras cosas que están como una jicotea boca arriba, yo creo que él debiera de renunciar y quedarse en su casa. El hombre que se respeta, el hombre que tiene una milésima de moral, se respeta a sí mismo, y cuando está haciendo la cosa mal, renuncia, porque papá decía que el que se dobla mucho enseña el refajo. Se parte. El que se dobla mucho se parte, mi querido Samuel. Tomamos esta última llamadita. Buenas tardes. Buenas tardes, mi querida Ivonne, ¿cómo estás? Estamos bien. Ramón Fonder de este lado. Hola, Fonder, ¿cómo estás? Un abrazo y un saludo a los demás. Para ti también, querido. Ivonne, estoy llamando, qué bueno que sea la última llamada, porque voy a aprovechar para invitar a los municipios de Santo Domingo Oeste, esta tarde a las 5 de la tarde, en el cruce de Mano Guayabo, avenida Prolongación 27 con avenida de los beisbolistas. Vamos a hacer una parada rechazando la construcción de la presa de Cola en la comunidad del Naranjo, en el distrito municipal de Zambrana, de la provincia de Cotuí, el municipio de Cotuí, por entender que esa construcción de esa presa constituye un peligro para todo el Bajo Yuna, y que a pesar de que se está anunciando que se hizo un acuerdo entre los campesinos, hay que seguir rechazando la construcción de la presa de Cola. Claro que sí, vamos entonces, Ramón, a despedirnos del programa. Te toca a ti en el día de hoy. Perfecto, a los oyentes, a todos los oyentes que son ya miles, millones de la Panorama, despedimos el programa de hoy y los invitamos a seguir en sintonía con lo que sigue en la tarde. Llévatelo, Cundo. Con el Panorama. Panorama FM 96.9